Hoy vamos a avanzar epilepsia y gestación. Bien, acerca de la epilepsia y la gestación, mucha gente debe decir que no se puede una mujer epiléptica embarazarse. Bueno, ese es un mito. Eh, la infertilidad y los efectos teratogénicos de los medicamentos anticonvulsivantes en la antigüedad generó prohibición e incluso suspensión del tratamiento. Hoy en día sabemos que no es así, que una mujer con epilepsia puede embarazarse y que los medicamentos que actualmente tenemos cada vez son menos teratogénicos. Sin embargo, Doctora, eh, buenas tardes. Perdón buenas, que le moleste. ¿Podría grabarlo, por favor? ok. ¿Ustedes Gracias. tienen la posibilidad de tener estos videos una vez grabado? Sí, doctora, se salva en su computadora y le puede subir al Moodle. Y en el Moodle ustedes pueden acceder a esto, ¿verdad? Sí, doctora, si tú pones eso en YouTube, solo nos envía el link Recording in y progress. puede pasar para todos. Ok, ok, gracias. Bien, ahí está. Entonces, les decía que bueno, vamos a agrandar esto. Ok. Que la infertilidad y los efectos teratogénicos de los medicamentos anticonvulsivantes se convirtió en un mito, por tanto, dando lugar a la prohibición e incluso suspensión del tratamiento. Hoy en la actualidad no es así. En Estados Unidos, 20.000 gestaciones por año, aproximadamente el 90% de estas gestaciones de mujeres embarazadas fueron normales. En Bolivia, de la consulta, la experiencia que tengo en la atención de pacientes con epilepsia embarazadas, hasta el momento, en 20 años, no he tenido una teratogenicidad, no he tenido un solo paciente que haya hecho una malformación congénita. Bien, si bien es cierto, no hay estadísticas amplias y definidas en nuestro medio, les puedo transmitir la experiencia de 20 años trabajando en Bolivia y trabajando con mujeres con epilepsia y embarazo y nunca he tenido hasta el momento, en 20 años, una sola malformación congénita. Y ustedes me dirán, wow, bueno, eso es por qué. Vamos a seguir. Eh, Sopesar el riesgo de no tratar las crisis versus el tratamiento adecuado y los posibles efectos teratogénicos o complicaciones asociadas a los medicamentos anticonvulsivantes, pudiendo estas causas producir efectos deleterios sobre el embrión o el feto, mayor posibilidad de complicaciones durante el parto y el puerperio. Eh, Siempre va a existir el riesgo, siempre va a existir el riesgo de, o sea, si nosotros ponemos en una balanza, ¿qué es mejor? ¿Tratar a una paciente embarazada que tiene epilepsia o no tratarla? La balanza va a pesar en que debemos tratarla. Es decir, durante el embarazo debe recibir medicación la mujer embarazada, sí señor, debe recibir medicación, porque si no, tiene peores posibilidades a que la criatura llegue a feliz término. Es decir, puede la persona tener convulsiones durante el embarazo y producir traumatismos de cráneo al feto o finalmente abortar al bebé. Eso es lo que puede suceder. ¿Sí? Entonces, nos enfrentamos a las siguientes situaciones. Mujer con diagnóstico reconocido de epilepsia que entra en estado de gravidez, epilepsia y gestación propiamente dichas, y aparición de crisis durante la gestación en una paciente previamente asintomática, crisis asociadas a eventos, desarrollo de una epilepsia o eclampsia. Entonces, podemos tener estas dos situaciones. Aquella mujer que sabemos que tiene epilepsia y que decide embarazarse, perdón, pero que sin embargo a lo mejor
fue un accidente, o sea, un embarazo no deseado. Y la otra de que aparezca una convulsión durante la gestación, ya sea por una situación de eclampsia o una preeclampsia, que puede llevar a producir un síndrome convulsivo. Entonces hablamos de un síndrome convulsivo y no de epilepsia, ¿no? Entonces, crisis durante la gestación. Bien, ¿qué conceptos fisiológicos manejamos? Los estrógenos están implicados en la disminución del umbral convulsivógeno, es decir, que ellos tienen que ver, o sea, al estar una mujer embarazada, ¿qué es lo que pasa con el juego hormonal? Los estrógenos van a disminuir, ¿entienden? Ello va a generar una disminución del umbral convulsivógeno. En modelos animales, los progestágenos han mostrado disminución de la aparición del fenómeno Kindling, es decir, aumento del umbral convulsivógeno en el electroshock, disminución de las anomalías interictales en el electroencefalograma e incremento de los niveles de GABA. La testosterona no ha demostrado efectos importantes en modelos animales. Estos son efectos experimentales. Aumento de crisis focales en la fase folicular y ausencias durante la fase lútea. Esto también se ha comprobado que es así. Por ello es, como les decía en la anterior clase, hay ciertos periodos o ciertos tipos de epilepsia de la mujer en que está muy relacionada con el periodo menstrual. Las crisis focales pueden aumentar en la fase folicular y estar ausentes durante la fase lútea. No se ha atribuido un efecto directo respecto a su cantidad elevada en la sangre de acuerdo a la fase del ciclo, sino más bien a la relación estrógeno-progestágeno. Esto subrayenlo. Relación estrógeno-progestágeno que debe ser menor de 1. Perdón. Durante la gestación, 25 a 33% de las mujeres experimentan un incremento de la frecuencia de sus crisis. Un 5 a 25% reportan reducción de los eventos. Pero la mayoría, o sea, un 60 a un 83% no informan cambios significativos. Esto es importante. No se puede definir ni pronosticar modificación de las crisis sobre la base de edad, raza, paridad, tipo, frecuencia de las crisis, incluso en gestaciones previas y con medicamentos anticonvulsivos. ¿Cuáles son las causas de incremento de la frecuencia de las crisis en el embarazo? Efectos hormonales. Aumento de estrógeno sérico, lo que les decía. El juego es estrógeno-progesterona. Estrógeno es progesterona. Entonces, cuando hay aumento de los estrógenos, significa que la gonadotrofina coriónica está aumentada en estudios animales. Metabólicas, porque incrementa el volumen del agua. Al incrementar el volumen de agua hay retención de sodio, aumento de peso, alcalosis metabólica compensada, fisiológica, y una hipomagnesemia. Al haber una hipomagnesemia, entonces nosotros vamos a ver que va a haber una variación metabólica y entonces esto podría dar lugar a un aumento en la frecuencia de las crisis durante el embarazo y epilepsia. Psicológicas. Una persona que está embarazada
por este mismo juego hormonal va a experimentar un incremento del estrés y la ansiedad. Por ello, y por el mismo hecho de estar embarazada, dice, no voy a dañar a mi bebé, y empieza a tomar en forma irregular los medicamentos anticonvulsivantes. O finalmente agarra y suspende la medicación por creencias sobre la teratogenicidad de los medicamentos anticonvulsivantes. Causas farmacológicas. Disminuyen los niveles séricos de los anticonvulsivantes, ya sea por mala absorción, por disminución de la unión a las proteínas de los mismos, disminución de la albúmina disponible y aumento del aclaramiento renal de estos fármacos. Cambios notorios en el tercer trimestre. Sin embargo, se ha observado que las crisis aparecen más frecuentemente durante el primer trimestre. ¿Por qué? Porque durante el primer trimestre es el periodo de formación y desarrollo, y al mismo tiempo es el periodo de adaptación del organismo de la mujer a los cambios fisiológicos que se están produciendo con un juego hormonal, tanto de estrógenos y progesterona. Empiezan a disminuir los niveles séricos de estrógenos, progesterona, el organismo empieza de pronto a no reconocer en forma rápida que esto ha cambiado, que el ciclo ha cambiado, que ya no tenemos tanto estrógeno, tanta progesterona. Entonces, esta nueva adaptación durante el embarazo que sufre el organismo de la mujer puede llevar, en el caso de una mujer con epilepsia, a presentar crisis convulsivas. Causas fisiológicas, por la fatiga, por las molestias del embarazo, la mujer tiene privación de sueño, por las náuseas, los vómitos, dolores lumbares, las neuropatías por atrapamiento, presión y movimientos del feto, nicturia que llevan a la toma inadecuada de la medicación. Estos factores explican que 40 a 90% de las mujeres grávidas con epilepsia experimentan un incremento de la frecuencia de las crisis. La presentación de crisis produce mayor riesgo de complicaciones para la madre y el feto. Se ha encontrado un incremento en la aparición de malformaciones congénitas del 12.3% en neonatos de madres que padecieron crisis durante el primer trimestre versus 4% en otros periodos. Las crisis tónico-clónico generalizadas producen un riesgo de hipoxia cerebral y acidosis e incluso muerte fetal. Por eso es importante concientizar a la mujer embarazada que debe cumplir a cabalidad su tratamiento. El hecho de que aparezca un estado de mal epiléptico, estatus epiléptico, como también se llama, en verdad, tiene una alta mortalidad para la madre y el feto, un 30%. O sea, el hecho de que una mujer suspenda su medicación anticonvulsivante y empiece a presentar crisis convulsivas y que éstas se conviertan en un estatus epiléptico, tiene un alto riesgo, tanto para la mujer como para el feto. Hay un estudio de 1982 que informa 20 casos en los que ocurrió la muerte en 9 madres y en 14 fetos durante un episodio de estado epiléptico en el embarazo. Además, las crisis que aparecen durante el trabajo de parto producen cambios importantes en la frecuencia cardíaca fetal, hipoxia y aumento de las complicaciones durante el parto. Esto es muy discutible. Bueno, los epileptólogos que hacen epilepsia y embarazo aconsejan que la mujer con epilepsia embarazada debe tener un parto normal. Bueno, personalmente yo programo una cesárea porque creo que el dolor puede ser tan alto durante el trabajo de parto que puede llegar a ocasionar una crisis convulsiva durante el parto. Entonces, la mayor parte, bueno,
Los epileptólogos que hacen esto dicen, bueno, no, una mujer embarazada sí puede tener tranquilamente, una mujer epiléptica con embarazo puede tranquilamente dar a luz en forma normal. Personalmente yo no corro riesgos y programo una cesárea. Complicaciones obstétricas. En comparación con las complicaciones producidas en las mujeres embarazadas sin epilepsia, se han encontrado incremento de ¿qué? Hemorragia vaginal, hiperemesis gravídica, abruptio placentae y parto prematuro, contracciones débiles durante el trabajo de parto, incremento de partos inducidos, ruptura de membranas mecánicas, mayor utilización de instrumentación obstétrica y de cesáreas, el uso de medicamentos analgésicos como la meperidina en el posparto inmediato disminuye el umbral convulsivo, aumentando el riesgo de crisis. En general, si ustedes se fijan, por todas estas complicaciones obstétricas, yo prefiero programar una cesárea. ¿Qué anomalías del desarrollo experimentan? Cuando las hay, se define como malformaciones congénitas a aquellos defectos físicos que requieren intervención quirúrgica y o médica y causan alteraciones funcionales importantes, pudiendo llegar a poner en peligro la vida si no son tratadas y denominadas también como malformaciones mayores. Se define como anomalía congénita aquellas alteraciones de la morfología normal que no requieren intervenciones denominadas también como anomalías menores. Entonces hay diferencia. Malformaciones congénitas, anomalías congénitas. Las anomalías congénitas no requieren intervenciones, por eso se las llaman anomalías menores. Complicaciones fetales. Entre las complicaciones fetales tenemos las malformaciones congénitas y malformaciones por medicamentos anticonvulsivantes, es decir, aquellas malformaciones congénitas que se producen por los medicamentos anticonvulsivantes. Un primer estudio publicado sobre el tema fue efectuado por Jans y Fuchs en 1964, donde se evaluaron 262 fetos expuestos a medicamentos anticonvulsivantes en útero, los cuales mostraron un riesgo estimado de malformación del 4 al 8%. Poco, ¿no? Bueno, acá también, bueno, menciono algunos otros estudios y las metodologías que tomaron sin grupos control. Otros usan registros poblacionales, no siendo por lo tanto comparables. Las malformaciones congénitas pueden llegar a ser el doble de comunes en los fetos de madres con epilepsia expuestas a los medicamentos anticonvulsivantes. No se define malformación específica de un medicamento anticonvulsivante, riesgo mayor a altas dosis o politerapia. Evidentemente, una mujer embarazada que tiene una politerapia de medicación tiene mayor riesgo, obvio, una mujer embarazada con epilepsia, de que hayan malformaciones congénitas. No así la monoterapia, ¿no? Bueno, como les digo, en mi experiencia, 20 años atendiendo epilepsia también, no he tenido, afortunadamente, ni un caso de una mujer que haya dado a luz a un niño con malformaciones congénitas o anomalías congénitas. Condiciones asociadas. La severidad de la epilepsia, pudiendo ser asociación y no causa directa del incremento del riesgo de las malformaciones. Es decir, la gravedad de la epilepsia puede ser el factor que haga que hayan complicaciones o malformaciones. Cada tipo de malformación ha sido informado para la gran mayoría de los medicamentos anticonvulsivantes tradicionales o de primera generación.
reportes con medicamentos de segunda y tercera línea, por lo tanto, no debe considerarse absolutamente seguro ninguno de los MACs, que son los medicamentos anticonvulsivantes, y ninguno de ellos tiene un patrón específico definido de malformación mayor. Es verdad, no podemos descartar malformaciones congénitas con ninguno de los medicamentos anticonvulsivantes. Sin embargo, tienen mayor riesgo los medicamentos anticonvulsivantes de primera generación. ¿Cuáles son esos? La fenitoína, el fenobarbital, ¿sí? La mortalidad infantil, complicación más frecuente que las malformaciones. O sea, es más frecuente que se muera el niño a que haya malformación. 1.3 a 14% de mujeres con epilepsia versus 1.2 a 7.8%. Los abortos muestran una frecuencia similar, tanto en las mujeres expuestas o no a malformaciones congénitas, o a medicamentos anticonvulsivantes. En el periodo perinatal y neonatal hay un incremento de la muerte fetal, 1.3 a un 7.8% de mujeres con epilepsia versus mujeres sin epilepsia 1.0 a 3.9. Tampoco es tanto, ¿no? La diferencia. Bien, el aumento del riesgo de la enfermedad hemorrágica perinatal asociado a la exposición con fenobarbital o primidona, que primidona yo no uso más, posteriormente al uso de carbamazepina, fenitoína, diazepam, etcétera, es importante. Esta mortalidad infantil también parece asociarse a una disminución de la vitamina K, alterándose los factores de coagulación dependiente de esta, segundo, séptimo, 9 y 10, con aumento en los tiempos de protrombina y tromboplastina. En el suero de madres que han estado expuestas a los medicamentos anticonvulsivantes se ha encontrado una proteína precursora inducida por la ausencia de vitamina K, denominada PIVK, de su sigla en inglés, Protein Induced by Vitamin K. Es decir, esta PIVK es la sigla en inglés, la cual puede ser cuantificada y utilizada como un marcador prenatal de alto riesgo de hemorragia fetal. O sea, fíjense ustedes, el por qué se produce una hemorragia fetal es por la ausencia de la vitamina, la PIVK. ¿Mm? Los medicamentos anticonvulsivantes podrían actuar de manera similar a la warfarina, inhibiendo el transporte de la vitamina K a través de la placenta. Fíjense ustedes. O sea, la warfarina es un anticoagulante. Por tanto, por eso podría haber una hemorragia fetal. ¿Sí? Porque esta proteína precursora, inducida por la ausencia de la vitamina K, es la que podría actuar como un anticoagulante, como la warfarina, y de ahí la hemorragia. Si se presenta la enfermedad hemorrágica con disminución de factores de coagulación, la recomendación no es aplicar vitamina K en ese momento, sino plasma fresco. Otras complicaciones son bajo peso para la edad gestacional y prematurez, microcefalia, retraso mental, disminución de la adquisición verbal, baja puntuación en el test de índice de desarrollo mental por la escala de Bailey y otros tests evaluados a la edad de 2 a 3 años, letargia, irritabilidad y dificultades de succión han sido atribuidas también con la exposición intrauterina a los medicamentos anticonvulsivantes, en especial a fenitoína y fenobarbital. Esos directamente no usarlos. Bien. Bueno, esto es para mostrarles un poquito desde el principio qué es lo que pasa, ¿no? ¿Hay alguien en la sala?
hubiera tan tarde. Bueno, pero ahora con la virtualidad todo es posible. Bueno, entonces fíjense ustedes, aquí un poquito para mostrarles el curso evolutivo en la producción de un embarazo, ¿m? Y poder llegar a un feliz término. Ujú. Bueno, ahora sí. Teratogenicidad de los anticonvulsivantes. Las malformaciones congénitas representan el riesgo más indeseado durante la gestación, pero hay que concientizar a la madre de que es importante que tome la medicación. Existe una controversia en que si malformación persistente atribuible a algún tipo de MAC, medicamento anticonvulsivante, otras variables son las crisis maternas, el tipo de epilepsia, la susceptibilidad genética tanto para el desarrollo de malformaciones como el de epilepsia, ¿no? O sea, no solo vamos a atribuir a las malformaciones por los anticonvulsivantes, sino a otras variables como la parte genética también, o la susceptibilidad innata que tenga una mujer de desarrollar malformaciones como el de la epilepsia, ¿no? En relación a la madre, crisis durante la gestación, tónico-clónico generalizadas, antecedentes de malformación en gestaciones previas o en familiares cercanos, traumas y caídas durante las crisis, ¿m? Condiciones socioeconómicas y fallas en su cuidado prenatal. Todo esto puede ayudar a que haya malformaciones o que al mismo tiempo traumas, caídas puedan generar también un niño con epilepsia. Con relación a las malformaciones, a los medicamentos anticonvulsivantes, hay estudios de riesgo exponencial en algunos medicamentos. Cuando los niveles séricos son muy elevados, hay niveles pico prominentes o en la politerapia. En estos casos, el riesgo es mayor. ¿Cómo actuarían los medicamentos anticonvulsivantes en la teratogenicidad? Como les decía hace rato, estados de mayor susceptibilidad, organogénesis, todo o nada, 2 primeras semanas. Ventana de acción, susceptibilidad en sistemas y órganos, diferencias genéticas, dosis, respuestas, susceptibilidad genética en el metabolismo y en la eliminación de los MACs. Bueno, cuando digo MACs ya me estoy refiriendo a los medicamentos anticonvulsivantes. La mayoría de los MACs son metabolizados a través de intermediarios oxidoarena, los cuales han mostrado ser altamente teratogénicos. Esta detoxificación de hidrodioles conjugados del glutatión de los arenóxidos es a través de la enzima epóxido hidrolasa. Fíjense, este es el mecanismo por el que podría producirse una teratogénesis. Al inhibirse la epóxido hidrolasa, aumentaría la muerte celular de linfocitos, produciendo citotoxicidad y la unión a microsomas hepáticos. Los MACs podrían ser metabolizados o bioactivados por una cooxidación durante la síntesis de prostaglandinas. Donadores de electrones a peroxidasas dando una molécula derivada del medicamento, pobre de electrones o radical libre, para compensar la deficiencia de electrones. Estas moléculas se unen covalentemente a macromoléculas, ácidos nucleicos, proteínas, membranas celulares, produciendo efectos citotóxicos. Bueno, se vio que al hacer este trabajo,
se producía esta citotoxicidad, dando lugar, por supuesto, a malformaciones. Eso se vio en donadores de electrones a peroxidasas. La deficiencia de enzimas barredoras de radicales libres, como la glutatión peroxidasa, ha sido asociada con la aparición de malformaciones. Pregunta de examen. Deficiencia de enzimas barredoras de radicales libres. Todo este fenómeno ocurre. Los síndromes fetales por medicamentos anticonvulsivantes. Varios de estos signos de estos síndromes son comunes entre sí. Afectan en su mayoría la mayor parte central de la cara, produciendo microcefalia, por lo que en la actualidad se habla de un síndrome anticonvulsivante fetal común a todos los MACs. Cuando tenemos una mujer con epilepsia y que ha tenido estos problemas de malformaciones. Entonces hablamos de un síndrome anticonvulsivante fetal. Con relación a los nuevos medicamentos anticonvulsivantes o de segunda generación, existen trabajos sobre su uso y posibilidad de teratogénesis en el embarazo de la mujer con epilepsia. Por ejemplo, la gabapentina, la vigabatrina. En general se cree que tengan los mismos riesgos y complicaciones vistos con los tradicionales, y eso que estos son de cuarta generación. Todos los MACs están en categoría C o D. El felbamato, que no se usa más, la gabapentina, la lamotrigina, la oxcarbazepina y el topiramato están en la categoría C de efectos de nacimiento en animales, pero no se han realizado estudios en humanos. Entonces, antes creíamos que la lamotrigina, al ser un medicamento, digamos, más nuevo, podría aminorar los riesgos, pero se ha visto que no. Bien, esta es una tabla más o menos para ver los riesgos según los diferentes sistemas. Bueno, no les voy a preguntar esto, no le tomen atención. Defectos mayores y menores, criterios diagnósticos de un síndrome anticonvulsivante fetal. Defectos mayores y menores, ¿qué es lo que tenemos? Defectos del tubo neural, pueden haber malformaciones cardíacas, labio y paladar hendido, hipospadias, hidrocele, criptorquidia, hernia diafragmática, estenosis pilórica, hernia inguinal, umbilical, femoral, craneosinusistosis, dislocación de la cadera, hipoplasia digital distal, hipoplasia de las uñas, úvula bífida, clinodactilia, o sea, articulaciones hiperextensibles, hipoplasia de la nariz, hipertelorismo, estrabismo, tosis, amplio puente nasal, narinas antevertidas, epicanto, etc. Los criterios diagnósticos de síndrome anticonvulsivante fetal. Historia de exposición en útero a los antiepilépticos, presencia de apariencia facial característica, presencia de al menos uno de los siguientes síntomas. Evidencias de deprivación neonatal, malformación compatible, historia de desarrollo compatible, problema de comportamiento compatible, investigaciones relevantes normales para etiologías alternativas, ejemplo cariotipo, análisis de mutación de cromosoma X frágil, estudios de deleción, etc. Bien, ahí tenemos imágenes de un síndrome fetal por hidantoína. Pueden ver, ¿no? Feo. Eso es lo que tenemos que evitar. Uñas y falanges hipoplásicas, ulnar, palillo y osificación irregular de las falanges distales, múltiples anomalías de cráneo y cara, retardo del crecimiento intrauterino, estrabismo e hipertelorismo. Aquí tenemos síndrome fetal por fenobarbital, nariz corta, hipertelorismo, epicanto, tosis e implantación auricular baja. Por carbamazepina, hendidura palpebral rasgada, epicanto, uñas hipoplásicas y microcefalia. Aquí hay otra, embriopatía por primidona, pero afortunadamente la primidona ya no la usamos. Miren, pobrecitos. Raíz, nariz gruesa, labio superior recto, etc. Qué pena. Por trimetadiona tampoco tenemos, no usamos más.
Pero miren, todo esto puede suceder. Por valproato, sí, usamos valpaquine. Generalmente yo voy rotando. O sea, cuando una paciente con epilepsia está tomando valpaquine o ácido valproico, voy rotando. Prefiero rotar a carbamazepina, rotar a otro medicamento menos teratogénico. Pero miren lo que pasa. Epicanto inferior, puente nasal, chato, labio inferior grande, boca pequeña. Fíjense en la figura 2 el puente nasal chato. Boca pequeña, dedos caídos y superpuestos y uñas hiperconvexas, microcefalia y deficiencias del crecimiento postnatal. Ah, qué feo. Miren, estas son alteraciones en el tubo neural, espina bífida. Es lo que tenemos que evitar. Y ustedes me dirán, ¿y cómo hacemos? Tenemos ¿qué podemos hablar entonces de las gestantes que tienen epilepsia? Toda mujer con epilepsia en edad fértil, antes de entrar en estado de gravidez, debe tener una información detallada de los riesgos de las convulsiones, el tipo de epilepsia, el riesgo de usar o continuar usando los anticonvulsivantes durante su embarazo, la posibilidad de malformaciones, en especial la del tubo neural, estando más implicados en esta complicación el ácido valproico y la carbamazepina. Ahorita va a grabar la clase. Gracias por recordarme. Voy a grabar la clase. Recording in progress. Bueno, entonces les decía que toda mujer con epilepsia en edad fértil, antes de entrar en el estado de embarazo, debe estar informada sobre todos los riesgos que conlleva la epilepsia, los anticonvulsivantes, el riesgo de usarlos o no, la posibilidad que tienen de las malformaciones, sobre todo el tubo neural, ¿no? Esto es lo que, digamos, más aterra las malformaciones del tubo neural, es decir, la espina bífida. En esto del tubo neural, los medicamentos que están implicados son el ácido valproico y la carbamazepina. Debes saber que los anticonvulsivantes aumentan la actividad enzimática microsomal hepática usando citocromo P450 para su inducción. Una vez que se ha planificado la concepción, la mujer deberá tomar sus anticonvulsivantes de manera regular con buena tolerabilidad. Estar controlada de sus crisis, con un diagnóstico claro, por supuesto, de su epilepsia, la etiología y la consejería genética. Tomar en cuenta siempre el estado nutricional de la paciente, el peso, el control de otras enfermedades asociadas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, para evitar otros medicamentos teratogénicos. En general, no hay una contraindicación absoluta para el uso de los MACs durante el embarazo. El MAC deberá continuarse a la misma dosis, el medicamento anticonvulsivante, a la mínima dosis posible que logre el control de las convulsiones, en monoterapia si fuera posible, con dosis fraccionadas, evitando niveles picos elevados. Es verdad. Entonces, uno tiene que decirle a la mujer, es más, en mi experiencia, mujer con epilepsia en edad fértil, yo empiezo con ácido fólico, esté casada, no esté casada, tenga planificado un embarazo o no, entonces yo voy previniendo. O sea, mujer en edad fértil, voy dándole ácido fólico. Si sé que toma anticonvulsivantes y va a tomarlos en forma prolongada, si es una epilepsia de difícil manejo, yo le doy ácido fólico. En algunos lugares en el mundo, puede ser en Brasil, no sé, en el Ecuador, no sé, en Bolivia no hay ácido fólico en el pan, en la harina. En la Argentina, por una resolución ministerial y del grupo de epilepsia, etcétera, el pan, la harina, tiene ácido fólico en concentraciones que lo rige el Ministerio de
de salud. Brasil também, doutora. Bueno, qué bueno. En Bolivia no. En Bolivia el pan, la harina en Bolivia no tiene ácido fólico. Entonces, en la Argentina tampoco he visto, durante 10 años, no he visto malformaciones congénitas por teratogenicidad con estos MACs, con los anticonvulsivantes. Y bueno, como les digo, en Bolivia yo no tengo reporte de que la harina o cualquier otro alimento cuente con una dosis, digamos, promedio de ácido fólico para poder prevenir así en las mujeres que consumen anticonvulsivantes. Por tanto, desde hace 20 años que estoy trabajando en Bolivia, bueno, yo a toda mujer epiléptica en edad fértil sí le doy ácido fólico en dosis de 5 miligramos kilo peso de día, ¿ya? Y bueno, y los resultados son estos, que afortunadamente no he visto ninguna malformación congénita, menos una espina bífida, digamos, de mis pacientes que las haya controlado y las haya seguido en su embarazo, y bueno, tengo pacientes cuyos hijos ya son grandes, y bueno, afortunadamente eso es lo que ha pasado. Iniciar ácido fólico 4 o 5 miligramos por día 3 meses antes de la concepción durante el embarazo, continuar dosis de 5 miligramos por día para disminuir riesgos de malformación en el tubo neural. Bueno, eso es lo que se hace cuando normalmente se puede planificar, ¿no es cierto? Bueno, ¿sabe qué, doctora? Quiero tener un bebé, quiero planificarlo para tal mes, etcétera, etcétera. Entonces, eso me da chance a decirle, bueno, vamos a hacer un rote de la medicación, vamos a hacer el dosaje en plasma, cuánto de carbamazepina hay en tu sangre, cuánto de valproato hay, si me permite hacer una rotación del medicamento, o si empiezo ya los 3 meses antes con ácido fólico. Por eso, como la mayor parte de los embarazos son accidentales, entonces yo prefiero siempre iniciar con ácido fólico, prepararlas con ácido fólico, y utilizo en forma intercurrente, digamos, 3 meses, luego descansan, luego les doy, de manera que no doy chance a que haya una depresión del ácido fólico por la competencia que existe entre el anticonvulsivante y el bloqueo que se produce del ácido fólico. Antes de la concepción, con el inicio, comienzo de cada trimestre y del último mes, realizar niveles séricos, en especial en el último trimestre cuando disminuyen los niveles séricos y en el periodo puerperal en el cual se incrementan. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el primer trimestre, no se olviden. Primer trimestre es el clave en cuanto a las malformaciones congénitas. Hacia la semana 18 ya de gestación debe solicitarse ecografía en lo posible de nivel 3. Bueno, estas ecografías tridimensionales, etcétera, etcétera, que ahora ya tenemos con tanta tecnología que nos ha traído también tanta desgracia, bueno, sirve también. Cuando hay sospecha de una malformación congénita, hacer una amniocentesis y la medición de la alfa-fetoproteína y la acetilcolinesterasa en el líquido amniótico. Si se presentan crisis nuevamente durante me deja esto. Entran tarde y ahí me interrumpen. Bueno, entonces les decía, cuando hay sospecha de malformación, realizar una amniocentesis y una medición de la alfa-fetoproteína y la acetilcolinesterasa en el líquido amniótico. Si se presentan crisis durante el trabajo de parto, estas deberán ser tratadas con lorazepam, diazepam o midazolam intravenoso. Por eso yo prefiero, sinceramente les digo, prefiero programar la cesárea. Si es necesario, o sea, no quiero correr riesgos. Si es necesario, se administra difenilidantoína intravenosa en bolo, bueno, se hacen dosis de carga de difenilidantoína, puede ser a 10 a 20 miligramos kilo peso.
Así como está anotado acá, a una velocidad no mayor de 50 miligramos por minuto, evaluar la posibilidad de cesárea ante la persistencia de las crisis. Sí. Bueno, yo no corro riesgos. Directamente indico la cesárea. El uso de opiáceos como la meperidina puede disminuir el umbral convulsivo y en especial el de las mioclonías. Durante el último trimestre se recomienda la vitamina K por las razones que ya les he explicado, las últimas 3 o 4 semanas para evitar que haya una hemorragia fetal, una hemorragia natal, pero disponemos de la presentación por vía intramuscular durante la última semana de gestación y durante el parto. Bueno, igualmente el ginecólogo tiene que saber bien qué es lo que va a hacer con una mujer con epilepsia. La hemorragia neonatal inducida por los MACs, el tratamiento de elección es el plasma fresco, medir siempre el tiempo de protrombina, la tromboplastina, incluso al feto se le puede dar la vitamina K intramuscular, perdón, al neonato. No suprimir la lactancia, o sea, a ver, no le dé la leche, no suprimirla. Atentos a la sedación y a la abstinencia que pudieran causar en el lactante. Los MACs, ingeridos a través de la leche materna, en especial el fenobarbital, la primidona no uso más, no se usa más. Fenobarbital sí uso porque somos pobres en Bolivia, pero cuando se trata de un embarazo trato siempre de rotar, de sacar el fenobarbital. Y bueno, ¿qué le dices a la madre? O sea, mire, ¿sabe qué le va a pasar todo el anticonvulsivante? Se absorbe, le pasa poquísimo, ¿no? Por la lactancia materna. En los consejos de puericultura se debe instruir a la madre sobre los peligros potenciales de tener una crisis y producirle daño al neonato, recomendar uso de arnés, llevar al niño en su cochecito, cambiar de pañales sobre el piso, no bañar al neonato sola, etcétera, ¿no? O sea, por supuesto, porque la mujer con epilepsia va a tener deprivación de sueño, porque no duerme bien, porque el nene llora, que hay que darle cada 3 horas la leche, etcétera, etcétera. Entonces, esa deprivación de sueño puede ocasionar crisis convulsivas, como hemos hablado en la clase anterior. Por tanto, debemos instruir bien a la mujer, o sea, como esto que está anotado, ¿no? No lo lleve al niño en brazos, llévelo en un cochecito, por favor, es preferible que lo cambie en el piso para no hacerlo caer, etcétera. Como está anotado acá, no bañar al neonato solo. Aproximadamente, y esto es positivo, 90% de las mujeres gestantes con epilepsia cursan con un embarazo y un neonato normal. Aparición de crisis durante la gestación. A pesar del posible efecto convulsivógeno dado por la pérdida de la relación estrógeno-progestágeno, no se ha demostrado que sea un factor predisponente. Ante una primera crisis, deberá clasificarse el tipo y en lo posible clarificar si se trata de crisis ocasionales asociadas a un evento en especial o si se trata del inicio de una epilepsia. En ese caso, definirla y clasificarla. Si es una crisis única, como hemos hablado en la anterior clase, hay que evaluar, tratar si es el caso de manera habitual, como se hace en la población general, evaluando los factores de riesgo para recidiva de crisis, antecedentes familiares, socioeconómicos, presencia de anomalías en el examen neurológico, etcétera, todo lo que hemos hecho. Posibilidades diagnósticas de crisis iniciadas durante la gestación. ¿Qué posibilidades pueden haber de que se inicien los ataques durante la gestación sin que esa persona tenga el antecedente de epilepsia? ¿Qué alteraciones? Las cerebrovasculares, trombosis venosa central, oclusión arterial, hemorragia intracerebral, hemorragia subaracnoidea. Pensar siempre en estas patologías cuando durante la gestación hay una crisis convulsiva. Alguna mujer que no tiene antecedente de epilepsia y de pronto empieza a convulsionar. Debemos pensar en estas patologías. En una enfermedad hipertensiva, claro que sí, una encefalopatía hipertensiva, eclampsia, un feocromocitoma. Lesiones con efectos de masa, sí me ha pasado, eso sí, de haber tenido una mujer que tenía una neoplasia, abscesos, malformaciones vasculares. Enfermedades infecciosas ya pueden ser virales, bacterianas, parasitarias, neurocisticercosis, el VIH y ahora el COVID.
Trastornos tóxicos y metabólicos, hipoglucemia, hipocalcemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hiperglucemia, efectos medicamentosos. ¿Qué estudios paraclínicos específicos tenemos? El electroencefalograma, que ayuda para el diagnóstico de crisis y de epilepsia y también para control, ¿no? El electroencefalograma se puede hacer sin ningún problema en una mujer embarazada porque no es un estudio que irradia, no tiene radiación. En la gestante con epilepsia, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de un estatus en caso de crisis refractaria a los MACs en los casos de duda. ¿Cómo se ve el electroencefalograma en una mujer gestante que no tiene epilepsia? Se ve un ligero desvío hacia las frecuencias más lentas, es decir, a la frecuencia tita, delta, en una mujer gestante sin epilepsia. En la resonancia magnética indicada en sospecha de lesiones estructurales, este estudio deberá preferirse sobre el de la escanografía cerebral por los efectos teratogénicos. ¿Mm? Prefieren resonancia que TAC. Bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Este es un estudio de epilepsia y gestación y un porcentaje de altas malformaciones congénitas al ácido valproico en un 5,9%, mayor en relación a la carbamazepina en un 2.3%. O sea, fíjense, es más teratogénico el valproato que la carbamazepina. Y la lamotrigina ahí anda con la carbamazepina en 2,1%. Estudios recientes revisados por este señor Thompson en el 2004 también identificaron que no existe un valor tremendamente significativo en relación a una alta teratogenicidad con el valproato. Sí, evidentemente, fíjense ustedes, es 5,9%. En relación a los otros sí significa alto. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hello. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a llamar lista, a pesar que creo que están todos, ¿no? Me parece que están todos. ¿Cuántos son?